Hola, qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy María Scherer y seguramente ustedes oyeron estas declaraciones, pues por lo menos inconsistentes del presidente López Obrador, que tiene medio sexenio criticando a los neoliberales y ahora pues resulta en sus más recientes declaraciones que el neoliberalismo no es tan malo como él nos había dicho. De esto vamos a platicar hoy. Tengo mucho gusto de recibir en el estudio a Carlos Elizondo, analista político, económico. Carlos, de veras qué gusto tenerte Al aquí. contrario, María, gracias por la invitación. Me preocupa que salió el tema neoliberal y me invitaste a mí, pero de eso hablamos al rato. No sé por qué. Eh, Carlos, a ver, hay varios artículos desde que el presidente López Obrador hizo estas declaraciones. Hablaremos del tuyo, por supuesto, pero déjame empezar con uno de Jorge Volpi. Creo que tiene razón Volpi cuando dice que en lo que va de su gobierno, es decir, a la mitad de sexenio, la palabra que López Obrador quizá más haya pronunciado es neoliberal. A los neoliberales es a los que ha señalado consistentemente como los destructores del país. ¿Cómo interpretas tú estas declaraciones? Bueno, hay que recordar las declaraciones. No sé si tu público ya las vio. Lo que dicen las declaraciones es que el neoliberalismo quizá es el mejor sistema del mundo, salvo cuando estás en un mundo corrupto. Y si deducimos que ya no estamos en un mundo corrupto, porque eso nos ha dicho el presidente, pues entonces estamos en el mejor sistema posible sería el neoliberalismo. La verdad a mí no me sorprende. No me sorprende. Yo escribí en un libro, un artículo que se llama algo así como AMLO, un neoliberal de closet, porque en la práctica, salvo en materia energética, su instinto básico ante un problema público es sacar el Estado y repartir dinero directamente, que hasta Milton Friedman estaría bastante orgulloso. Es decir, el Estado no resuelve los problemas, en palabra del presidente, el Estado, el gobierno mexicano es un elefante reumático. Y entonces, ¿por qué quitamos las guarderías escolares? Porque es un elefante reumático corrupto, las estancias infantiles, bueno, las guarderías de estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y en general toda actividad del Estado que no sea repartir recursos. Ahora, lo que leo, y la verdad es un tanto divertido, es esta disertación alrededor de la interpretación de las palabras de López Obrador, ¿no? Yo quisiera hacer un poco un lado las palabras, ¿no? Para interpretarlo, es más, olvidémonos de interpretarlo, hay que ir a los hechos, ¿no? ¿Qué ha hecho López Obrador en los 3 años de gobierno? En más de un sentido, ha sido un absoluto neoliberal. Por supuesto, mira, María, empecemos por el mejor indicador de qué tan neoliberal o no es un gobierno, es qué hace. Los gobiernos socialdemócratas como los que yo esperaría tener en México, aunque te sonrías, yo soy mucho menos neoliberal que el presidente. Estoy pensando otra vez por qué te invité hoy a hablar. Luego me dices. Si tú ves mi libro, bueno, en su último libro está claramente dicho, en el penúltimo, los de adelante corren mucho, es qué tiene que hacer un Estado para cerrar la brecha de desigualdad. Y lo primero que tiene que hacer es producir bienes públicos, desde seguridad, salud, educación, regulación, todo aquello que el mercado nunca va a resolver. Y el gobierno, en muchos de esos temas, ha dejado que el mercado lo resuelva o que desaparezca. Si tú ves en qué ha concentrado el gasto el presidente del observador, no ha sido en las tareas propias de una sociedad socialdemócrata, no ha aumentado el gasto en salud o el gasto en guarderías o el gasto en una regulación para que, no sé, la salud de los mexicanos esté protegida contra el aire que respira, sino ha sido transferencias. Y en materia energética sí le sale el instinto estatista de los 60s, pero es el único área donde el Estado se expande. Incluso cada vez que hay algún problema, su instinto es generar competencia. ¿Cómo quiere enfrentar parcialmente, y creo que tiene razón, el problema de la subida de los precios de los alimentos? Abramos el mercado, quitemos aranceles, generemos competencia. ¿Por qué estaba mal el régimen de compra de medicinas que destruyó cuando llegó? Porque había poca competencia. No puede ser que 3 empresas dominen el mercado. O sea, su instinto es bien pro mercado, salvo en materia energética. Déjame hacer un lado un poco lo económico en un segundo, porque cuando dices su instinto es generar competencia, ese instinto lo tiene incluso en lo político, ¿no? No dicen que López Obrador, por ejemplo, para determinar quién es un candidato, ¿no? Deja a los suyos pelearse, o sea, desata una guerra intestina incluso para ver quién resulta ganador y entonces él
señala al que resultó ganador? No había pensado en eso, pero sí, es una lógica darwiniana en todos los temas. A ver quién es mejor para resolver este problema. Y bueno, se va a encontrar en la presidencial que eso sí te puede salir de control. Pero sí, el método que Morena selecciona para sus candidatos es la encuesta, que es quién está mejor posicionado. Siempre puede haber interpretación de los números, qué preguntas se hacen, cómo se hacen, pero siempre queda alguien que está relativamente bien posicionado. No es como Sexenio Salinas, que ponía a cualquiera, su viejo amigo Sócrates Rizo, que nadie lo conocía en Nuevo León, y vámonos, se vuelve gobernador, ¿no? Incluso en su gabinete, ¿no? O sea, no me importa, pensando en términos del presidente, ¿no? No me importa que tú seas el secretario de X, Y o Z, tú eres bueno para resolver esta clase de asuntos, ¿no? Es un poco distinto, mira, yo creo que tú eres bueno para resolver una clase de asuntos, luego resulta que no, pero sí, es un presidente que no le importa las responsabilidades formales, le importa el que él cree que lo puede resolver. Carlos, las declaraciones del presidente, ¿no? Un poco desnudan digamos, su pensamiento más genuino, ¿no? O su pensamiento de a veras. ¿No será que esa es la explicación de la austeridad, ¿no? De todo su rollo alrededor de la austeridad, de la negativa de aumentar los impuestos a los más ricos? Y otro montón, porque hay un montón, ¿no? Y me gustaría que desarrollaras al respecto, de medidas neoliberales que han sido implementadas en estos 3 años de su gobierno. Sin duda, pero quizá donde es más evidente es durante la pandemia. Todos los gobiernos en países democráticos capitalistas hicieron una serie de apoyos para evitar las quiebras, que le podían ayudar a los grandes, a los medianos, pero la idea es, cuando hay un shock de este tipo, el mercado por sí mismo no te puede resolver el problema. Tiene que entrar el Estado para apoyarlos a todos. López Obrador no dio un solo apoyo a las empresas, algunas cosas marginales, y lo argumentó bastantes veces con el siguiente apunte. Decía, yo no voy a ser curiosamente, neoliberal que rescata a los grandotes. Pero por no rescatar a los grandotes, no rescató a nadie. Y el resultado neto es una mayor concentración en las grandes empresas que tenían pues, más margen de maniobra para sobrevivir que las chicas. Pero ese es digamos, hasta los más pro mercado, tipo Trump, sacaron el cheque para apoyar a algunos, porque tú no puedes permitir que se destruya la base de riqueza de una sociedad, que son sus empresas, por un evento que no son responsables ellos, como es la llegada del virus. Pero si te vas, digamos, en el tema de la compra de medicinas, la idea original del gobierno anterior es vamos a poner a competir a las empresas para estas mega licitaciones. El gobierno del observador trató de resolverlo vía la agencia de la ONU y una serie de medidas. No les salió y ya están repitiendo las licitaciones en el IMSS con otros actores. Ya decidieron que eso lo va a resolver otra vez el mercado porque el INSABI, que creían que iba a ser el mecanismo para distribuir medicinas, como era previsible, no ha podido distribuir una sola medicina, o muy poquitas, no pudo llenar el hueco que se pensaba debería de estar cubriendo. Pero si tú vas viendo políticas específicas, tienes un gobierno que no cree, como bien decías tú, que la forma de distribuir y emparejar la sociedad no solo es cobrar impuestos a los ricos, es cobrarle impuestos a quienes más tienen, que no solo es el 1%, y distribuirlo de una forma tal que le llegue a los más pobres. Que esa era la idea de Fox, ¿te acuerdas cuando decía se los vamos a regresar completito y copeteado? Cuando estaba haciendo una reforma al IVA, que en principio, si tú subsidias, el caso de la gasolina es extremo, tú subsidias el precio de la gasolina, como está haciendo esta administración ahora, estás apoyando mucho más a los más ricos, porque los más ricos tienen más coches, más grandotes y se mueven más. Lo que sería socialdemócrata es, pues no subsidio la gasolina y como soy un gobierno bien honesto, te lo regreso completito y copeteado. Tú podrías cargarle a los más ricos la gasolina al precio de mercado, seguir cobrando el impuesto y ese impuesto pasárselo a los más pobres. Pero un neoliberal no cree que el Estado pueda hacer eso. Mejor que se resuelva con un subsidio generalizado. No recuerdo las palabras exactas, pero él decía algo así como a estas alturas, en la pandemia, ¿no? A media pandemia, él decía, a estas alturas, mis antecesores, quien quieras, ¿no? Ya hubieran rescatado Aeroméxico, ¿no? Ya hubieran llenado de dinero a estas empresas gigantescas. Pero como bien dices, López Obrador ni rescató Aeroméxico, ni rescató a nadie.
Incluso te acuerdas, María, cómo criticó a Calderón por la quiebra mexicana. Y eso era un escándalo, no sé qué. Dejó quebrar a Interjet sin pestañear y pudieron haber quebrado las otras. No quebraron, a lo mejor el observador tenía razón, de milagro o porque tenían suficientes reservas. Seguimos teniendo Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, pero pudieron haber quebrado las tres y habernos quedado sin sistema de aviación, porque eso pudo haber pasado. Y el presidente no se inmutó, que el mercado lo resuelva. ¿Tú crees que este continuo golpeteo o ataque o descalificación, o la palabra que prefieras utilizar, contra los neoliberales o contra el neoliberalismo, en realidad busca disfrazarlo frente a lo que él verdaderamente es? O sea, él ataca a los porque tengo mis dudas, ¿eh? Él ataca a los neoliberales porque en realidad él es un neoliberal. No, yo creo que no se ve así. Primero tiene uso pues, bastante elástico de los términos, porque los neoliberales son un día eso y el otro día son conservadores. Digamos, ambos son la misma cosa para él. Y claramente, pues, analíticamente son cosas muy distintas. Y López Obrador, pues, tiene un instinto promercado, liberal, donde no confía en el Estado, y también tiene un instinto conservador. Hay una serie de cosas como el aborto y eso, que no ha sido un gobernante plenamente, típicamente de izquierda. Pero yo creo que el presidente sí se ve distinto, porque él cree en una versión del neoliberalismo, digamos, de la crítica al neoliberalismo, es fobaproa. Se rescató a los ricos, yo no voy a rescatar a los ricos. En general, esta idea de que hay una colusión entre gobierno y empresarios y se enriquecen porque desde el gobierno les dan negocios. Y él ha tratado de evitar eso, no digo que lo haya logrado, pero no hay, digamos, el presidente se molesta mucho, me cuentan quienes hablan con él, cuando un empresario, por ejemplo, saca un tema para defender tal o cual política, si siente que está haciendo algo para beneficio personal, no lo apoya, no le hace caso, porque no quiere que el Estado se vuelva ese vehículo de ayudar los negocios de los más ricos, pero en la práctica acaba siendo un Estado que hace muy poco, porque también tiene una enorme desconfianza de todo lo que viene antes, incluido pues, el aparato estatal, que pues, por definición todo viene desde antes. Y agregaría una cosa que me parece bien interesante, María. Uno de sus héroes es Benito Juárez. Y Benito Juárez es un gran liberal. El otro gran héroe de la revolución es Madero, que es nada más, no es el de la reforma agraria. Madero es el de la transición, el de la alternancia política, el del libro La sucesión presidencial. Cuando tú ves Benito Juárez en particular, pues era el gran liberal. Todo lo que quería hacer Benito Juárez calificaría hoy, o lo que hizo Benito Juárez, como neoliberal. Si alguien desamortizó no solo las tierras de la iglesia, sino trató de desamortizar las tierras de las comunidades, mucho más agresivamente que las reformas del 92 de Salinas de Gortari, fue Benito Juárez, que no creía en la propiedad comunal, sino solo en la propiedad privada. Entonces sí, está lleno de contradicciones el presidente, pero no creo, y puedo estar obviamente equivocado, no creo que lo haga para disfrazar sus verdaderas intenciones, que era un poco el sentido del artículo de Volpi del sábado, ¿no? Es que, Carlos, no sé si estás de acuerdo, pero López Obrador no es, o sea, por supuesto no es, digamos, típicamente un neoliberal, pero yo creo que tampoco es típicamente un populista. Claro que no lo es. Estoy totalmente de acuerdo. Es un hombre que cuida mucho el balance de las finanzas públicas. Gracias a ello el tipo de cambio está donde está. Si fuera un populista no haría eso. No haría eso. No, yo nunca he dicho que soy un populista. Estoy totalmente de acuerdo. Donde sí hay que reinterpretarlo todo, es en materia energética. En materia energética es el estatismo más setentero, trasnochado y anti cualquier mecanismo de mercado, capaz de preferir importar gas a precios caros que echar a andar una planta fotoeléctrica que la tienen ahí parada varias para no conectarla a la red eléctrica, ¿no? A ver, detengámonos en el tema energético, ¿no? Que fue del que escribiste hace un par de días. En términos energéticos, López Obrador es típicamente ¿qué? Un estatista de los 60, que cree que las industrias básicas, en este caso la energética, tiene que estar en manos del Estado, dice él, por razones de soberanía, porque los privados no deben de ganar dinero en esto, y creo yo que al final de cuentas como un gran mecanismo de control. El problema es que le falló la apuesta, María, porque Pemex le dijo en el plan de negocios 19-24,
Pemex decía que este año, en el 22, iban a estar produciendo 2.3 millones de barriles. En el plan de negocios del 21 lo corrigieron a solo 2 millones de barriles y Pemex produce 1.7. Entonces, le encargó eso, le dio el dinero y no le está dando esa rentabilidad porque Pemex es ese elefante reumático que tanto le preocupa en otros tantos temas. ¿Qué estamos dejando ir? Porque López Obrador siga su convicción, porque seguramente es su convicción. Él está dejando ir una gran oportunidad. Tienes razón, él, no nosotros. Él podría haber licitado desde el arranque de esta administración reservas que si no se sacan, María, en el subsuelo las reservas valen cero. Y en algún momento no muy lejano va a haber muy pocas razones para sacar reservas del subsuelo. No lo hizo al arranque de su administración, la suspendió. El sentido de mi artículo es que tendría que empezar hoy a licitarlas porque el precio está en niveles históricos y la necesidad de las compañías de Occidente por los siguientes 10 años a lo mucho es tener reservas en este momento de transición hacia energías más limpias que también se están acelerando. Esa es la primera gran, digamos, oportunidad perdida y la más grave, quizá, con la gran cantidad de luz y energía eólica que tenemos, importando gas y utilizando combustóleo para hacer electricidad, la oportunidad de desarrollar nuestras energías limpias, eléctricas limpias, que den certidumbre a la inversión en ese sentido en México, nos está quitando, María, varios puntos del PIB de crecimiento. Este sexenio, según los datos del Fondo Monetario Internacional, vamos a crecer con lo que llevamos, más lo proyectado en los siguientes años, 2.2 en todo el sexenio. Es lo que crecíamos antes por año y le llamábamos un crecimiento mediocre. Entonces la oportunidad es gigantesca. Además tú agregas en tu artículo más reciente, ¿no?, otras oportunidades que sí él está perdiendo, ¿no? Bueno, él y nosotros. Enviar señales a los inversionistas, pero destantear a la oposición, o sea, verdaderamente podría sacar de balance a todo el mundo, positiva y negativamente. Sacaría de balance a todo el mundo, María, y con una cosa hay que tener claro, a sus bases estas cosas no le importan no le importan demasiado a la base. El presidente está muy orgulloso y tiene razón que en el debate eléctrico lograron mover la opinión pública en el sentido de que es una oportunidad perdida no haber hecho la reforma constitucional y haber estatizado plenamente el sector eléctrico. La gente le cree al presidente. Pero no le importa realmente el tema. Nadie no está en los primeros lugares de preocupación de los ciudadanos. Y si el presidente mañana les dice que lo mejor para el país es conectar eólicamente a todas las turbinas posibles del país, se lo van a creer. Sus bases van a estar, sus bases si las bases pasaron de ser antimilitaristas a promilitaristas, su nivel, es decir, lo que quiero decir con esto, me dice a quienes dicen que es que tiene que mantener entretenida su base. En estos temas, a la base no le importa gran cosa. Son las preferencias, cálculos y, a mi juicio, equivocaciones de política pública lo que explican estas oportunidades perdidas. Carlos Elizondo, te agradezco muchísimo esta conversación para Latinos. Al contrario, no me dijiste por qué me invitaste por ser neoliberal, pero gracias. Lo tengo que pensar. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy María Scherer. Aquí lo veo la próxima semana.